Bienvenidos nuevamente, hermanos, y estamos aquí en el cuarto bloque. Amén. Así que hemos estado viendo lo que tiene que ver con la redención, el rescate, la libertad, el volver a comprar, ¿no? A hacer un pago por el rescate, ¿no? También estuvimos viendo lo que hablaba la ley en Romanos 8, 3 y 4. ¿No? El verso 4 decía, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ¿no? Que hemos recibido el Espíritu y andamos por el Espíritu. Entonces, la justicia de la ley. Entonces, vimos también qué cosa es lo que decía la ley sobre el rescate. ¿Quién podía rescatar? ¿No? Explicamos ahí de que, bueno, Dios podría, con el poder que tiene, con la autoridad y soberanía que tiene, podría haber quitado de en medio al diablo, ¿no? Pero tenía que ser el hombre que pagara por su pecado. Y es así que envía a su Hijo, y a través de la sangre de Jesús y del pago que él hace en la cruz, entonces obtenemos este rescate y esta libertad del poder que el pecado ejercía y nos tenía atado y bajo la autoridad de las tinieblas. Y este rescate viene por la justicia de la ley. O sea, se cumplió la ley en que fue un pariente cercano que hizo este pago, ¿no? Así que vimos también que el Señor dice a los que antes conoció, ¿no? También nos predestinó para que fueran hechos a la imagen de su Hijo. Así que hoy que hemos recibido la palabra, que hemos sido rescatados, podemos decir que tenemos la imagen de Jesús en nosotros. Cuando Dios nos ve la imagen de su Hijo en nosotros, que hemos recibido esta nueva naturaleza y el rescate, ¿no? Por nuestra redención. Y la palabra habla que este pago de la redención fue la vida y la sangre de Jesús. Es por eso que la palabra nos habla de que en ningún otro hay salvación. A través de la religión podemos tratar de acercarnos a Dios, pero no podemos pagar el rescate nosotros. No podemos hacer un pago del rescate porque hay una naturaleza de pecado en nosotros y por lo cual es débil. No puede cumplir las exigencias que tiene la ley. Pero viene este pariente más cercano que es Jesucristo. Y es a través de Él solamente que se consigue esta libertad, que se consigue este rescate, esta redención. Así que somos redimidos, somos rescatados, somos liberados solamente por la sangre y la obra de Jesucristo en la cruz. De ninguna otra manera podemos alcanzar esto. De ninguna otra manera. Dios dijo que así tenía que ser y así es, desde el principio de la creación, como dice la palabra, que desde antes de la creación nos predestinó para que alcanzásemos esta salvación, este rescate, esta libertad, ¿no? Y vamos a ver los versículos que nos hablan de esto, ¿no? En Efesios podemos ver ahí, Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios capítulo 1, verso 7, dice, podemos leer del 5 al 7, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ok? Empezamos diciendo, ¿no?, que fue Dios el que nos predestinó, fue Dios el que hizo esta obra para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, a Dios le plació hacerlo así. A Dios le plació que tú y yo nos predestinó para que pertenezcamos a Jesús. Él hizo esto posible, el puro afecto de su voluntad. O sea, la voluntad de Dios, que tú hayas venido a los pies de Cristo, que tú estés escuchando este mensaje, que tú puedas recibir de Él, es la voluntad de Dios, ¿no? Y es el puro afecto de su voluntad que sea así, gratuitamente.
que tú no tengas que haber muerto, pagado por los pecados, las transgresiones y todo, sino que sea nuestro pariente más cercano, Jesucristo, el que haga este pago, ¿no? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptados en Jesús. No hay, dice la Biblia, que estamos en paz con Dios. O sea, no hay nada que Dios pueda ver en ti que diga, no quiero ni verlo porque, míralo, no. No hay nada. Hay paz para con Dios por medio de Jesús. Dios tiene paz contigo, no tiene ira sobre ti, no hay ira, no hay condenación sobre ti, no hay nada en contra. ¿Por qué? Porque está el Hijo de Dios en ti y en mí, ¿no? Y se nos hizo aceptos. Él nos acepta por la obra de Jesús en el amado. ¿En quién? En Jesucristo. En Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados según las riquezas de la gracia de Dios a través de su Hijo Jesús. No hay ninguna otra cosa, no hay nada que tú y yo podamos hacer para alcanzar esta salvación, para alcanzar esta redención que es en Cristo Jesús. Y muchas veces lo que pasa con la religión es que, bueno, se dice, bueno, creemos en Jesús, que Él es el Salvador, que Él es el Redentor, que ha pagado por nuestros pecados, pero debemos hacer otra cosa. Pero tienes que vivir así, tienes que hacer esto, está bien, Jesucristo salvó por ti, pero tienes que hacer eso. Las riquezas, dice, de su gracia, que nos ha hecho aceptos en el amado. No dice, bueno, si es que, o además de eso, tienes que hacer esto. En ninguna parte puedes encontrar esa mezcla de aceptar que Jesús te salvó, pero que tú debes también hacer algo. Ahí la palabra dice que Él te aceptó. ¿Por qué? Porque estás en su amado Hijo. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados. Todo lo que podamos hacer o la religión puede hacer de añadir y agregar a lo que Jesucristo ha hecho es una obra. Es una obra de hombre. Y la palabra nos dice que es a través de la sangre, ¿no? Redención en su sangre. No hay cosa más valiosa para Dios que la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario, pagando, ¿no?, todo lo que el hombre, o tú o yo, tendríamos que haber pagado. Todo está en Jesús. Si yo pienso que tengo que darle una ayudadita a Jesús en lo que hizo en la cruz, estoy como quitándole mucho, el valor de lo que realmente tiene la sangre de Jesús. Porque es como que necesita un impulso, una ayudadita para que Dios me acepte. Y eso no es así. La sangre de Jesucristo es lo más preciado que hay de que Dios nos haya aceptado, nos haya redimido, nos haya liberado. Es el pago, únicamente el pago de Jesucristo. No hay ningún rito, ningún ritual, algo que podamos añadir a lo que Jesucristo ha hecho. Cuando queremos añadir algo, estamos trayendo abajo el valor que tiene la sangre de Jesús. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque eso está haciendo de que nosotros pongamos nuestra obra a la par, ¿no?, de la sangre de Jesús. Y eso no es así. Ahora, si uno ha estado, la palabra va a traer entendimiento a nosotros, nos va a traer entendimiento. No hay condenación si has pensado así tampoco. ¿Por qué? Porque, o sea, yo no sé, pero si usted tiene hijos, tiene nietos, que uno ya tiene sus nietos, y ven que hacen cosas de repente que al final tú ves que los que no conocen entran o hacen cosas que de repente no son buenas.
pero no, hay una inocencia en ellos porque les falta el conocimiento, les falta la madurez de entender cómo son realmente las cosas, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Nosotros de repente estamos pensando, ¿por qué? Porque es a la vieja naturaleza que nos lleva a querer hacer algo, ¿no? Para que Dios me dé algo. Y eso lo leímos, eso estaba en la ley. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, Cristo nos liberó de tener que hacer algo para conseguir algo de Dios, sino que todo lo centró en la sangre de su Hijo Jesucristo. Así que vamos a leer en Primera de Pedro también. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Dice ahí: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y nuevamente aquí habla, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros. O sea, ya predestinado nuevamente. O sea, el plan de Dios estaba centrado en Jesucristo. El plan de Dios estaba centrado en el pago, en el rescate que Él iba a hacer, en cómo Él iba a rescatarnos, iba a redimirnos de toda esta maldición que había por no poder cumplir la ley porque la carne era débil. Así que con todas estas cosas, Dios hace todo esto a través de la sangre de Jesús, hace este pago por nuestros pecados y transgresiones y nos atrae a Él. Porque Él que quiere tener una comunión con nosotros. Nosotros somos su máxima creación. Y Él quería tener una comunión con nosotros desde el principio. Nosotros el hombre, cuando digo nosotros, es la humanidad, el hombre y la mujer, obviamente. El hombre no solo fue creado por Dios. Así, bueno, ya vamos a crear a ver qué sale aquí, ¿no? Y nos dejó ahí, bueno, ahí estén por ahí. No. Dios crea al hombre, pero para que el hombre viva para Él. O sea, no es solamente que el hombre fue creado por Dios, sino que el hombre fue creado para Dios. Fuimos creados para Dios. Por eso es que cuando no tenemos a Dios en nuestra vida, a través de su Hijo Jesús, es como que hay un vacío, hay algo que siempre nos anda faltando. Es como que no alcanzamos a disfrutar de la plenitud de lo que la vida de Dios nos ofrece, ¿no? Y por consecuencia de tener al Hijo de Dios y tener el Espíritu de Dios y pertenecer a Dios, es que la redención trae como fin la bendición. La bendición de Dios, las bendiciones, lo que leímos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 28, que los versículos más cortos eran que tenían que ver con la bendición. Jesucristo pagó todo para que nosotros podamos recibir esa bendición. O sea, todo, Jesucristo mismo dijo, no he venido a quitar la ley, sino a cumplirla. Él cumplió la ley por nosotros. Si nosotros tenemos a Cristo, Él no solamente murió por nosotros, sino que cumplió la ley por nosotros. Si nosotros estamos en Cristo, hemos cumplido la ley en Él. Entonces la redención trae la bendición de Dios que habla ahí en Deuteronomio 28, ¿no? En los primeros versículos. Toda esa bendición tú puedes ahora leerla sabiendo que lo que hablan las maldiciones ya lo pagó Jesús. Y que a través del pago de la sangre de Jesús tú puedes disfrutar de las bendiciones ahora. Porque Él pagó todo lo demás. Y esas bendiciones son para ti y son para mí hoy por haber sido rescatados por la preciosa sangre de Jesús. La preciosa sangre de Jesús. Así que somos la imagen de su Hijo Jesucristo. Somos la imagen de Dios a través de su Hijo Jesús. Así que
Yo espero que podamos entender esto, podamos recibir esto, porque lo que tiene que ver con la salvación, lo que tiene que ver con la cercanía de Dios, lo que tiene que ver con la justificación, lo que tiene que ver con la bendición de Dios en nosotros, con el poder disfrutar de todas las promesas de Dios, tiene que ver con estos temas que estamos viendo. No hay obra humana detrás de estas cosas. No hay obra que el hombre pueda hacer para alcanzar estas cosas sin lo que Jesucristo ha hecho. Y yo creo que es importante entender de que podemos disfrutar la vida de Dios hoy por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Vamos a ir viendo temas más adelante también tiene que ver con la sangre de Jesucristo, que tiene que ver cómo se dio también este pacto entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, que está sobre promesas mejores. Porque yo vuelvo a repetir, la sangre de Jesucristo tiene un valor inmenso para Dios, porque nos ha rescatado y nos ha traído nuevamente en la comunión con nuestro Padre. Y podemos disfrutar hoy de todas las cosas que no hemos podido disfrutar en muchos años. Muchos de nosotros quizás hemos nacido en el Evangelio, ¿no? Desde niños. No es mi caso. Yo cuando llegué a este país, y agradezco a Dios por ello, fui rescatado, fui liberado y pude tener paz con Dios. Pero si el caso hay de que muchos han nacido en el Evangelio, también tienes que tener una experiencia con la sangre de Jesús, con la redención que habla la palabra, con la justificación, con la salvación, que no es obra humana, sino que es obra de Dios. Así que hoy podemos disfrutar de todas las cosas que tenemos y ser rescatados y colocados en la posición que Dios había planificado desde un principio. Cuando le dio a Adán la tarea de administrar la creación y le dio autoridad sobre toda la creación, le dio autoridad sobre la tierra, él pierde esa autoridad, pero ahora nuestro pariente más cercano, Jesucristo, ha recuperado todas las cosas que Dios se había propuesto desde el principio de la creación. Mucho tiempo antes que nosotros podamos estar en mente de poder haber nacido y estar el día de hoy pudiendo disfrutar de la palabra de Dios y poder ver de que no hay obra nuestra en esto, sino que todo lo hemos recibido por el gran amor que Dios tiene por su creación, por la humanidad. Sean bendecidos si es que tú no has recibido al Señor, si es que no has tomado de Jesucristo, de lo que Él ha hecho, del rescate, de la libertad que hay en Él. Yo te invito a que puedas, a través de este video, puedas hacer una oración y puedas repetir después de mí: Señor Jesucristo, yo te doy gracias en esta hora, porque a través de tu palabra he podido saber de lo cual me has rescatado, de qué me has liberado, que es solamente a través de tu sangre que puedo recibir redención. Yo te recibo como el Señor de mi vida, te recibo como el Salvador de mi vida. Gracias por ser mi pariente más cercano, liberarme del poder de las tinieblas y del poder del pecado y haberme trasladado a tu reino de luz. Gracias por el Espíritu Santo que hoy mora en mí a través de esa obra bendita que has hecho en la cruz. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Sé bendecido si has hecho esta oración. Le perteneces a Dios y vas a comenzar a experimentar la vida de Dios en ti. Que el Señor te bendiga. Amén.